Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Libros. El día de hoy estará con nosotros Jorge Llanareas, quien se graduó de Derecho y Ciencias Políticas en 1984 en la Universidad de Panamá. Luego hizo estudios de maestría en Pensamiento Social y Político en la Universidad de Sussex y estudios doctorales en Sociología en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, en el año de 1990. El profesor Llanareas hablará con nosotros sobre el libro En nombre de la democracia, optar entre una sala constitucional y una corte constitucional. Es un libro que fue publicado hace ya algunos años por la editorial Ediliber y que corresponde al número 4 de la colección de Derecho Constitucional, que como todos ustedes saben, incluyó diversos temas como el habeas corpus, la desobediencia civil, y en este caso concreto, la obra es el doctor Miguel González Marcos, recientemente fallecido el pasado 18 de enero. El doctor Llanareas, como ustedes saben también, es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, capítulo de Panamá, y por supuesto conoce perfectamente la materia, al mismo tiempo que era un gran conocedor de la obra del autor Miguel González Marcos, con quien simultaneó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Panamá, que como hemos dicho concluyeron en el año 1984. Sin más preámbulo, entonces le damos paso al doctor Jorge Llanareas. Bueno, doctor Llanareas, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de la obra del doctor Miguel González Marcos, En nombre de la democracia, optar entre una sala constitucional y una corte constitucional en el ordenamiento jurídico panameño. Ese libro fue publicado como parte de la colección de Derecho Constitucional de Ediliber, el número 4, en el año de 2003, y forma parte de las muchas obras que el doctor González Marcos dejó a la literatura panameña en el ámbito jurídico y político. Es una pena que él haya fallecido recientemente. Sabemos que usted lo conoció durante muchos años, participó junto a él en proyectos jurídicos importantes, pero que lo conoció a nivel personal, con el cual usted tuvo con él una gran amistad, y para eso es también relevante no solamente su conocimiento de Derecho Constitucional para hablarnos de este libro, sino también sobre la obra del doctor González Marcos. Así que quisiera empezar justamente con la biografía del doctor González Marcos y su experiencia personal junto a él en estos proyectos a lo largo de las últimas décadas. ¿Cómo no? Muchas gracias por la entrevista. De González Marcos quizás haya que empezar diciendo que era un chiricano de cédula 8. Él había nacido en la provincia de Panamá, pero él creció y vivió en Chiriquí hasta completar la escuela secundaria. Es graduado del Félix Olivares en 1978 y en 1979 comenzó a cursar estudios en la Facultad de Derecho. Primero hizo un semestre en la Universidad de Santa María de la Antigua y luego en el segundo semestre se trasladó a la Universidad de Panamá. Ahí fue que nos conocimos y desde el primer momento nos hicimos grandes amigos. Era una persona con la que era delicioso conversar sobre muchos temas. Yo diría que lo principal en esos años, Miguel leía mucha literatura, leía mucha filosofía, leía psicoanálisis y nos arrastraba a todos a leer las cosas que él estaba leyendo. ¿Qué lo hizo a él después de si me permite, doctor, después de la Facultad de Derecho, ir a estudiar a Alemania de todos los lugares? Sí, yo pienso que su búsqueda era una búsqueda intelectual muy profunda. Y de esos años quedaba muy claro que la filosofía alemana era, de alguna manera, lo que subyacía a nuestras concepciones del derecho, a nuestras concepciones de la democracia, y allí había un manantial del que él, por supuesto, quería beber. Hay que decir también que Miguel le gustaba, escribió poemas, escribió artículos más de carácter literario,
y siempre tuvo un mundo intelectual muy rico. Nosotros nos graduamos en 1984 y en 1987, poco después, becado por el Servicio de Intercambio Alemán, Miguel viajó a Alemania. Él estuvo en Göttingen primero, aprendiendo alemán en el Goethe Institute de Göttingen, y luego viajó a la ciudad de Bonn, donde empezó sus estudios de Derecho Público. Y luego, más apropiado, más cercano a su, digamos, su visión ideológica, estudió con constitucionalistas liberales en la Universidad de Frankfurt. Frankfurt es la típica universidad liberal alemana en los años 90. Frankfurt es donde enseña Jürgen Habermas. Miguel asistía regularmente a las conferencias de Jürgen Habermas. Así que digamos que Miguel entre 1987 y 1991, Miguel completó sus estudios en Alemania. Yo lo visité un par de veces, yo estudiaba en Inglaterra, yo me había ido un año antes al Reino Unido, y la verdad es que era extraordinario constatar la dedicación de estudios, la profundidad de sus lecturas, estando ya en los claustros alemanes. Miguel regresó a Panamá en 1991 y comenzó a trabajar en la universidad como profesor de tiempo completo y fue director del Instituto de Estudios Nacionales, nombrado por el rector Carlos Iván Zúñiga, del que además fungía como uno de sus asesores. Uno de los primeros proyectos que concitó, digamos, la reunión de intelectuales y amigos en el Instituto de Estudios Nacionales fue precisamente un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución atrajo el liderazgo intelectual de quien había sido nuestro maestro, el doctor César Quintero, que era el encargado del proyecto. Debo decir que el doctor César Quintero redactaba todas y cada uno de los artículos del proyecto. Sí nos reuníamos a discutir los borradores, sí nos discutíamos a discutir distintas fórmulas, pero al final el doctor Quintero era el que, digamos, escribía, redactaba los acuerdos a los que llegaba el grupo. Así que yo diría que el proyecto de constitución del IDEN de 1994, al que yo me uní en cuanto regresé de Inglaterra también, es una obra que es de la pluma del doctor César Quintero, pero que ya tiene la influencia de Miguel González Marcos. Y ahora voy a explicar un poco cómo se da esa influencia. Después de 1995, Miguel se casó con una ciudadana norteamericana y viajó a los Estados Unidos. Se radicó en el estado de Nueva York y allí Miguel comenzó una nueva vida, comenzó unos estudios que de alguna manera también eran prolongación de lo que había iniciado en Alemania y lo que había iniciado antes en la Facultad de Derecho. Él hizo un Juris Doctor. Hacia 1997 él estaba haciendo su doctorado, 1997-1998, y él escogió como tema una de las cuestiones que era de fundamental importancia mientras estuvo en Panamá en ese periodo entre el 91 y el 95. ¿Cuál era la cuestión? Bueno, la cuestión tiene que ver con que uno de las discusiones que había en Panamá, y era muy importante, y sobre la cual había que decir algo, había que pronunciarse, era la discusión en torno a una asamblea constituyente. Miguel era un firme defensor de la asamblea constituyente. Tanto así que de alguna manera logró convencer al doctor Quintero para que aportara sus esfuerzos en la producción de un proyecto completo de constitución.
que un proyecto completo de constitución no se hace para una reforma constitucional. Un proyecto completo de constitución se hace precisamente suponiendo una convocatoria a una asamblea constituyente. Paralelamente, los dos grupos estuvieron trabajando, el del IDEN y el grupo liderado por el Instituto Latinoamericano de Estudios, que se llama ILDEA y que estaba apoyado por el grupo de la prensa. Pero el grupo de la prensa sacó su proyecto primero, el famoso proyecto de ILDEA. Y en el proyecto de ILDEA ellos se decantan por una sala constitucional muy parecida a la que tenía Costa Rica, que desde 1990 había modificado su constitución para introducir una jurisdicción constitucional especializada que funcionaba como una sala de 7 magistrados en una Corte Suprema de un total de 21 magistrados. Es decir, era un modelo diferente al panameño y era un modelo que la evaluación que había en esos primeros años era muy positiva. Se pensaba que sí, que Costa Rica había logrado una jurisdicción constitucional muy prometedora en sus fallos, era parte del ethos costarricense, la defensa de la Constitución y los derechos humanos. Sin embargo, en Panamá la discusión no era tan fácil, porque en Panamá la discusión se enfrentaba siempre a la resistencia, primero, de no hacer una convocatoria a la constituyente, es decir, se optaba mucho por el tema de las reformas a la Constitución, y lo segundo es que al momento de discutir el modelo de jurisdicción constitucional, la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema, sí eran muy celosos de mantener la competencia del control en el Pleno de la Corte Suprema. Entonces, había otro modelo también conocido desde el año 90, que era el de la Constitución colombiana de 1991, en donde había un tribunal constitucional que era parte del órgano judicial, pero era un tribunal independiente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, había en cierta medida una discusión sobre cuál de los dos modelos era el mejor para Panamá al momento de especializar la jurisdicción constitucional. En el proyecto del IDEN, como decía, liderado por César Quintero y también por González Marcos, ellos se decantaron por el modelo más parecido al colombiano, es decir, por un tribunal constitucional, no por una sala constitucional. Es importante que nosotros veamos esa propuesta en todas sus dimensiones. Ellos no estaban pensando, o la discusión que nosotros hacíamos en aquella época, que sumaba a, dicho sea de paso, a juristas jóvenes en ese momento, todos éramos jóvenes en ese momento, pero que van a ser muy importantes después. Por ejemplo, estaba en esa discusión también Adán Arnulfo Arjona, que después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Sebastián Rodríguez Robles, que es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección de Panamá hoy en día. Así que esta discusión que teníamos era una discusión en realidad que tenía dimensiones mucho más profundas que las normativas. Y esa es la razón por la que En Nombre de la Democracia es un libro importante, porque es una discusión que se hace sobre la base también de las fortalezas y las debilidades de las culturas jurídicas nacionales. Por eso, una de las cosas que explica González Marcos en su libro es que para Costa Rica, que tenía una Corte Suprema de mucho prestigio, era un argumento muy importante mantener ese prestigio y llevar ese prestigio a una jurisdicción constitucional especializada. Y así se explicaba que para los ticos era importante que fuese una sala constitucional y no un tribunal independiente, para que esa sala constitucional, digamos, se beneficiara del prestigio que ya tenía la Corte Suprema. Nada más que tenía que ser una sala especializada.
En el caso colombiano era diferente. En el caso colombiano no existía ese prestigio del alto tribunal, existía más bien una serie de circunstancias por las cuales ellos valoraban más la innovación constitucional. Y en esa innovación constitucional habían tenido un proceso constituyente, a diferencia de Costa Rica, que Costa Rica había tenido más o menos en las mismas fechas una reforma constitucional. En el caso colombiano, ellos optaron por un tribunal constitucional como una manera de plantear instituciones innovadoras dentro de un esquema constitucional innovador. Así Ahora, que sí, sí, me llama la atención ese elemento de innovación y justamente es algo infrecuente ver un libro sobre justicia constitucional en Panamá titulado haciendo referencia a la democracia, ¿no? Como un pilar o un punto de contacto importante de la actuación de los tribunales de justicia al aplicar la Constitución. En una charla previa usted me decía que ese elemento era tan clave en la concepción de González Marcos sobre el control de constitucionalidad eh, que era parte importante como para rescatar en su carácter innovador también en este libro. sí, en efecto. Decía que cuando González Marcos viajó a Estados Unidos para hacer su doctorado y escogió el tema de comparar los dos modelos y enfocarse también en los temas de la cultura, que la tesis doctoral fue publicada en una revista alemana, fue publicada en inglés, y luego, gracias a la gestión de Salvador Sánchez al frente de Deliver, fue traducida al español y publicada con un título diferente. ¿Por qué el título diferente? En nombre de la democracia es una señal muy clara de que para Miguel la discusión del control constitucional no es una discusión diferente a la del tipo de democracia que tenemos. Para Miguel González Marcos, la forma que va a revestir el control va a decir mucho acerca del tipo de democracia que se tiene. Por eso la obra discute la tesis de Bickel acerca del carácter contramayoritario del control constitucional. Y allí es donde también hay innovación y propuestas por parte de Miguel. Por ejemplo, él menciona que para, digamos, contestar la tesis de Bickel, él propone que se considere el tribunal que se creó en Francia a finales del siglo XVIII, fue una propuesta de Sieyès, en donde iba a haber una especie de jurado constitucional, que era el que iba a dictaminar si las leyes eran constitucionales o no. Miguel pensaba que ese jurado constitucional podía estar formado por miembros del público, legos, no tenía que ser necesariamente especialistas en la Constitución. También Miguel abría la puerta a que fuese conformado por miembros legos y miembros especialistas. Es decir, no tenía que ser o todos especialistas o todos legos. ¿Cuál es el sentido de la especialidad en este caso? El sentido de la especialidad tiene que ver es con la competencia, con la materia. Es decir, este tribunal se va a enfocar en todos los temas de la jurisdicción constitucional. Es un tribunal constitucional especializado. Y creo que ese aporte de Miguel, efectivamente, no ha sido discutido en Panamá. Ese aporte no ha sido ni apropiado ni criticado, no se ha deslindado una relación con el tema del carácter contramayoritario del Poder Judicial. Creo que la mayoría de los abogados tienden a sostener la hipótesis de que el control debe permanecer en la Corte Suprema como una manera de no pensar mucho en lo que significa la especialización del control constitucional.
Es decir, que se trata de una competencia constitucional diferente a la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia. Profesor, casualmente el doctor González Marcos había estado trabajando estos temas constitucionales toda su vida y parecía que al volver a Panamá y en el año 2019 tenía intereses para proseguir tocándolos, pero ya en Panamá. No sé si la ocasión fue entonces doblemente trágica para nosotros. No solamente lo perdemos físicamente, ya no va a poder seguir contribuyendo con nosotros, sino que en una ocasión en la que él está aquí en Panamá, pensando en reincorporarse a las tareas académicas en nuestro país. Trágicamente, González Marcos murió el 18 de enero del 2020 y hay que decir que aunque él murió de una enfermedad, en realidad él no pensaba que eso iba a ocurrir. La muerte la tomó por sorpresa. Miguel González Marcos viajó de Estados Unidos, donde residía en los últimos 25 años, en diciembre, y su proyecto era habilitar la casa de sus padres para establecer un centro comunitario de estudios constitucionales. Miguel pensaba que la Constitución era materia de cultura ciudadana y que mientras más cercano a los ciudadanos, mejor. Así que su proyecto era crear un centro comunitario de estudios constitucionales que iba a ser en la casa de sus padres. Miguel llegó a grabar una conferencia sobre por qué era necesario abordar una discusión constitucional, como dicen, desde abajo. Es decir, no había que tenerle miedo a una especie de desorden constitucional o de caos constitucional. Al contrario, había que estar más bien receloso de que hubiese una propuesta constitucional que fuese, digamos, de los sectores dominantes, de las élites, que no tenían ningún tipo de apego, ni apoyo, ni respaldo en la gente. Creo que esa circunstancia hay que expresarla, hay que decirla una y otra vez, porque Miguel, desde que regresamos de hacer los estudios, siempre tuvo la convicción de que el camino hacia adelante era una convocatoria de una constituyente. Y en distintos momentos su obra recoge, digamos, esa fe, promueve esas ideas y en realidad fue lo último que hizo antes de fallecer a principios de este año. Creo que para Panamá es una pérdida sensible, porque uno puede decir, bueno, pero él tenía 25 años de no vivir acá en Panamá, pero en realidad Miguel nunca se desconectó de Panamá. Miguel siempre estuvo pensando en Panamá y siempre estuvo aportando de alguna manera a los debates en Panamá. Así que también está la conferencia aquella de principios de este año, que ojalá podamos editarla en algún momento, porque allí nuevamente se actualiza y se recoge esa fe constitucional en la democracia. Finalmente, sí creo que vale la pena decir algo específico del título, el nombre de la democracia. Miguel pensaba que la democracia no es solamente una función de la asamblea, no es una función solamente del organismo electoral. La democracia es algo complejo y la democracia incluye la justicia también. Es decir, la justicia es una pieza fundamental en el entramado democrático. Y es esa justamente la manera en que él discute el problema del control.
no estaba, en esa época, por ejemplo, cuando esto se escribe, predominaba la tesis del bloque de la constitucionalidad, según la cual el bloque de la constitucionalidad lo que representa es una ampliación de la discrecionalidad del juzgador constitucional para decidir qué normas deben integrar el bloque. Pero no hay en esa fórmula un compromiso con los derechos humanos. Y a Miguel eso le resultaba muy sospechoso, de que la manera como en Panamá se había introducido el concepto de bloque constitucional o bloque de la constitucionalidad no era una garantía de protección de los derechos humanos. Así que quedaba pendiente pensar en ese mecanismo de control, pero insertado en una estructura democrática, no insertado en las viejas estructuras del poder judicial, en las viejas estructuras de la justicia. Yo creo que en ese tiempo Miguel estaba un poco solo, honestamente. Creo que no solamente no tenía, no hubo una réplica de nadie, no hubo una apropiación de nadie de esta fórmula, pero Miguel estaba bastante solo también en el sentido de que no el control de la judicatura que tenía la Corte Suprema hacía que incluso los mejores abogados estuviesen de acuerdo con mantener el control constitucional en la Corte Suprema. Es decir, sin discutir el modelo. Incluso aquellos que estaban dispuestos a discutir la necesidad de cambios constitucionales y que podían adoptar incluso una posición favorable a una constituyente, aún así no estarían de acuerdo con, digamos, trasladar esa competencia constitucional a otro órgano del Estado. Y es allí donde está, yo diría, el carácter más radical de la propuesta de Miguel, de hacer del control constitucional un control democrático por excelencia, o por lo menos tener esa dimensión de la discusión como parte del argumento. Bueno, la verdad, profesor, ha sido muy interesante la conversación. No sé si sobre el aspecto de la opción entre el modelo colombiano y el modelo costarricense haya todavía en el ámbito panameño alguna decisión, bueno, quizá no decisión, sino una tendencia mayoritaria entre los especialistas. Porque uno siente, por ejemplo, a raíz del último experimento o el último intento de abrir la caja de Pandora de las reformas constitucionales, que inmediatamente apareció el problema del modelo de control de constitucionalidad. Aparecieron las mismas figuras que en el año 92, 93 enfrentaron al doctor Quintero con el fantasma de que el control especializado en un tribunal independiente de la Corte Suprema de Justicia era problemático, y pareciera que pasan 30 años y sin embargo las discusiones siguen siendo las mismas. Es correcto. También es obvio de que Miguel estaba familiarizado con la historia panameña del problema. Es decir, Miguel conocía la obra del doctor Pedrechi, que de alguna manera también formuló la hipótesis de una jurisdicción especializada. Creo que en el contexto de la discusión en los años que van del año 91 al año 95, hubo mucho, o se escribieron muchas cosas. Este libro es un libro importante para comprender ese contexto, pero siento también que después el país no se ha movido ni hacia atrás ni hacia adelante. Es decir, estamos todavía en esa parálisis de que no hay acuerdo entre cuál de los dos modelos se deben escoger. Y precisamente esa situación que tenemos hoy, 20 años después, es lo que le da a la obra una frescura
una relevancia que no la tienen otras obras, porque las otras obras dan por supuesto que este es el modelo bueno o aquel es el modelo bueno. En cambio acá, en esta obra, sí se hace una discusión, y la discusión que se hace, yo insisto en este punto, no es una discusión puramente normativa, es una discusión que descansa en eso que se llama la cultura jurídica nacional. Y es esa la razón por la cual hay que cambiar ciertas instituciones, porque la cultura jurídica que tenemos ha cerrado el espacio, ha cerrado la puerta a un control constitucional especializado, que era justamente la pieza que la democracia panameña necesitaba en la visión que tenía Miguel González Marcos. Para concluir, profesor, quisiera que nos hablara un poco del significado de la obra del doctor Miguel González Marcos, ahora pues que ya no lo tenemos con nosotros y queda cerrada como un todo, el conjunto de sus contribuciones intelectuales para Panamá y el derecho. Bueno, en realidad está cerrada como un todo, solamente de una manera, digamos, metafísica. Nosotros no conocemos mucho de lo que escribió Miguel González Marcos en inglés. Estamos todavía por descubrir esas cosas que él escribió en inglés en distintos momentos, en temas, digamos, cercanos al derecho constitucional, definitivamente parte del derecho público. Es bueno recordar que Miguel tenía la idoneidad para ejercer la abogacía en 3 estados de los Estados Unidos, y eso era frecuentemente pues su trabajo, de manera que lo que vamos a encontrar en los escritos de él, en sus publicaciones, es un mundo mucho más rico que el mundo en el cual él estuvo en Panamá, en donde ejerció la docencia en el derecho constitucional, fue director de un instituto y promovió el debate constitucional. Creo que la vida de él en Estados Unidos es definitivamente más rica. También aborda temas del derecho internacional, y yo diría que eso está por hacerse. Es una deuda pendiente del país para entender el alcance de la obra de Miguel. Quiero decir algo muy breve sobre su obra de Justo Arosemena. En realidad, la introducción que él escribió para los estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina, de Justo Arosemena, fue un proyecto que él trajo cuando regresó de Alemania. Es decir, después de hacer su tesis doctoral, después de estudiar las tendencias del derecho público en el siglo XIX, él tenía todos los antecedentes para escribir esa obra sobre Justo Arosemena, y que hoy no solamente conocemos, sino que forma parte del canon de las obras que han escrito panameños sobre Justo Arosemena gracias a la labor que se emprendió en el gobierno pasado para celebrar los 200 años de Justo Arosemena. Bueno, una de las cosas que decía Miguel, o que pensaba Miguel sobre Justo Arosemena, es que cuando Justo Arosemena intervino como presidente del Congreso de Río Negro, había un alto nivel de experimentación allí. El pasar de un régimen unitario a un régimen federal obligó a hacer mucho de innovación constitucional. Y Miguel pensaba que nosotros estábamos en ese momento. Nosotros estamos en el momento de innovar. Y eso es lo que calza su trabajo sobre Justo Arosemena con este trabajo sobre el control, modelos de control constitucional entre los que Panamá se debate. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido una excelente exposición sobre el libro y sobre el doctor González Marcos. Muchísimas gracias y esperamos verlo por aquí en otra ocasión. Muchas gracias, Salvador.